pública. Está en nuestros estudios Jorge Zapata, el expresidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar en tu programa. ¿Cómo está la situación en construcción? O sea, ¿cuál es el punto en el que estamos? A ver, la construcción en los últimos meses y en lo que va del año ha tenido un crecimiento. El PBI de la construcción ha tenido un incremento, pero básicamente por obra pública. La obra pública ha venido desempeñándose mejor que el año pasado, pero la obra privada ha caído. La obra privada está en franco decrecimiento y las inversiones privadas también vienen en ese mismo ritmo, ¿no? Parece ser que, como es el último año de los alcaldes y los gobernadores regionales, pues están dándole mucho impulso a sus obras, a terminarlas antes de que termine su periodo, ¿no? Que eso es lo que explica el aumento del gasto público en construcción, ¿no? Eso es lo que explica en parte, en gran parte, el aumento del gasto público, y que los años anteriores el gasto público, o sea, la inversión pública, no tuvo un buen desempeño, ¿no? Este año ha tenido un mejor desempeño, sin ser el óptimo, porque sabemos que todos los años igual se devuelve el 35%, el 40% de los presupuestos de inversión, ¿no? Este año tampoco es que estemos muy alejados. Hemos estado al mes de agosto en algo del 52% de ejecución, ¿no? Con lo cual seguramente llegamos al mismo ritmo de 65-67%. Ahora, ustedes tienen estadísticas sobre nuestros déficits. Yo una vez asistí a una conferencia de periodistas en Monterrey, en México, y parte del itinerario, porque uno de los auspiciadores del evento era Cemex, fuimos a una presentación y me pareció horrible el enterarme de cosas del Perú contadas por unos especialistas mexicanos. Y de lo que hablaban era del déficit de la infraestructura en el Perú. Pero por supuesto. Los números eran, esto fue hace años, ¿no? Dicho sea paso, yo fui para encontrarme con García Márquez, que no llegó porque se resfrió, fue una pena, pero ¿cuál es la situación del déficit de la infraestructura en el Perú? El déficit de infraestructura se calculaba hace más o menos 3 años, 4 años, cuando se hizo el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, en el orden de los 450.000 millones de soles. ¡Qué bestia! ¿No? Hoy día, lejos de mejorar, o sea, de decrecer ese déficit, se ha incrementado, porque tenemos poca ejecución, tenemos obras paradas, tenemos grandes proyectos que no se reactivan. Ojalá que Olmos, que ya se le ha dado una solución, Chavimochic. No, Chavimochic no tiene solución. Majes Sihuas, quiero decir. Majes Sihuas, que ya tiene una solución, empiece a operar y empiece a dar las tierras de irrigación que se necesitan en el sur, que es una obra largamente postergada. Más bien Chavimochic no tiene solución, se ha dado un laudo arbitral que posterga la negociación y el reinicio de esas obras, ¿no? La obra pública además la obra en particular, en general, tiene un gran problema. La obra que se paraliza después cuesta muchísimo más cuando se retoma y se reinicia, porque la obra pública se deteriora. Por ejemplo, la presa Palo Redondo se viene deteriorando y ahí está parada algunos años y algunos años más seguirá parada hasta que se solucione el problema. Ahora, el tema es que lo increíble es que en el Perú, el otro día hacíamos los cálculos con Rómulo Mucho, que es un especialista en temas mineros, pero que él recordaba que hace unos años, no muchos, el presupuesto de la República no llegaba a 40.000 millones de soles, ahora supera los 200.000 millones de soles. Entonces él dice, ¿cómo es posible que tengamos 5 veces más dinero y no hayamos hecho todo lo que hemos podido hacer con esa plata? Por ejemplo, en términos de infraestructura. O sea, no tenemos las carreteras, o sea, estamos discutiendo ahora, por ejemplo, la carretera la nueva carretera central, ¿no es cierto? O la conexión entre Canta y Chancay, ¿no es cierto? Que debería pasar por Trapiche, son que 25 kilómetros de carretera que hay que hacer. O sea, lo increíble es por qué no se hacen esas obras. ¿Por qué nos demoramos tanto? Porque tenemos un sistema de contratación pública obsoleto, nefasto, que no funciona, y eso está totalmente demostrado, ¿no? Todas las obras tienen problemas, todas las obras se paralizan, todas las obras tienen conflictos entre el contratista y la entidad convocante, y muchísimas obras tienen corrupción. ¿Por qué? Porque
le damos pues a la entidad pública que convoca a una licitación, a un concurso público para seleccionar a un postor, todas las herramientas, ¿no? Hace desde el expediente técnico, pasando por todas las etapas, hasta la entrega final de la obra. ¿Por qué no? Y en Capeco lo hemos propuesto y lo hemos dicho en todos los foros a los que nos invitan, ¿por qué no colocar funcionarios profesionales en los comités especiales de selección independientes a la entidad pública, independientes del amigo del alcalde o del que le hizo la campaña o el que estuvo al costado en la parte previa del gobernador regional? Eso creo que evitaría que el comité especial de selección sea puesto a dedo y todos los amigos de... Claro, pero eso depende, es decir, está claro que uno de los grandes problemas que tenemos es la corrupción, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, la decisión sobre las obras se toma no en función de las necesidades, sino de lo que puede ganar el funcionario público. Muchas campañas son auspiciadas, o no todas, no son auspiciadas por quienes pretenden luego ser beneficiarios con las obras que le va a otorgar la autoridad electa. Y el Club de la Construcción ha sido una muestra ¿no? dramática realmente de cómo sectores de la empresa privada han estado involucrados gravemente en corrupción, pero depende también de la actitud de los empresarios, de que se corte este tema de la corrupción de alguna manera, ¿no? Pero por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros en Capeco no tenemos ya empresas que han estado vinculadas con ese tipo de prácticas. Y por supuesto que tenemos en los estatutos y en el compliance y en el ISO 37000 una práctica que exigimos a todos los empresarios que estamos en la Cámara, ¿no? Eso que hemos señalado efectivamente es una práctica que cada vez se ha hecho más común, se ha extendido, ¿no? Pero es una parte del problema. El otro problema es los expedientes técnicos, que se hacen muy mal. Se invierte muy poco en los expedientes técnicos, a veces se invierte 0.7, 0.8% del valor de la obra en un expediente técnico que, como se ha visto a nivel internacional, debe costar un 3, 3,5, 4% del valor de la obra. Entonces llega el contratista y encuentra un expediente técnico que no ha considerado una serie de temas que debían resolverse antes de ejecutar la obra y vienen los famosos adicionales, ¿no? Algunos dicen que esos expedientes técnicos se hacen mal adrede, para que probablemente después se encuentren esos adicionales, ¿no? Claro, que hay una licitación por 100 y se presenta uno que ofrece 98, pero ya sabe y gana, ¿no es cierto? Pero resulta que después empiezan las adendas y de 98 pasa a 110, de 110 pasa a 140 y termina en 200, o sea, la obra termina costando el doble de lo que se habría proyectado. Ahora, pero ¿cuál es la salida a esta situación? Porque tenemos que encontrar alguna fórmula. O sea, por ejemplo, alguna gente hablaba, el propio Pedro Franca, en un momento cuando estaba en el Ministerio de Economía, decía que había que promover las obras por impuestos, porque se había acreditado que cuando tú hacías una obra por impuestos, por ejemplo, a cargo de una minera, se proyectaba un hospital, demoraba 2 años, costaba 200 millones, se acababa en 2 años y costaba 200 millones. Pero si se le encargas al gobierno regional, la obra ya va durando 8 años, todavía no la acaban y ya está costando 400 o 450 millones. Claro, porque por las adendas que le metieron a la obra, ¿no? Exacto, porque esas obras por impuestos son una especie de proyectos llave en mano, ¿no? El ejecutor de la obra hace su propio expediente técnico, todos sus estudios, todos los planos, todas las especificaciones técnicas y él mismo lo ejecuta. Entonces tiene que preocuparse de que el expediente técnico esté bien hecho y efectivamente ocurre que no se incrementan los presupuestos. La propia entidad privada los maneja, ¿no? Hay que promover obras por impuestos, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿qué pasa con obras por impuestos? Ha bajado la ejecución al 40% de lo que teníamos hace 4 años, y por una sencilla razón, se demoran mucho en pagar, en primero sacar los certificados, en aprobar los certificados para las empresas privadas puedan ir a la entidad a cobrar esas obras por impuestos, ¿no? Entonces ahí también hay que trabajar para agilizar esa simplificar todos esos procedimientos, incluso ampliarlo, porque se habla en un momento que no solamente debería haber obras por impuestos, sino incluso adquisiciones por impuestos. Es decir, si tú le encargas comprar o a rentar con el sistema renting, por ejemplo, para la policía, a través, o sea, por el sistema de adquisiciones por impuestos, yo estoy absolutamente seguro que sería lo mejor que pueda, o sea, va a perjudicar a mucha gente que va a dejar de morder, digamos, ¿no?
en el camino, pero vas a tener un sistema más eficiente. Ahora, el tema es, o sea, ustedes dicen, hay que independizar el desarrollo de los expedientes técnicos y de todos los procedimientos a la entidad, digamos, política, entre comillas, ¿no? Y convertirla en algo básicamente técnico, pero ahí tendrían que entrar, ¿quién? Los colegios profesionales, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Eso es lo que hemos propuesto y lo hemos conversado con el Colegio de Ingenieros y con el Colegio de Arquitectos. Nosotros estamos haciendo esta propuesta, que el Colegio de Ingenieros intervenga ahí para la elaboración de los expedientes técnicos, los comités de selección, y esto no significa que le vamos a quitar facultades a un gobierno regional o a una municipalidad, porque el gobierno regional va a decidir, de acuerdo con su población, con su presupuesto participativo, en el caso de municipalidades, cuáles son las obras que se van a priorizar y cuáles van a ser las obras que se van a hacer. Simplemente vamos a hacer que el proceso de adjudicación y de ejecución de esa obra sea netamente técnico y quitarle toda la parte política de eso, ¿no? Claro, y eso es lo que elimina además todo este sistema perverso donde... A mí me ocurrió, un amigo me dice, oye, acabo de chequear una licitación que están haciendo para unos carros para la policía. El vehículo es Nissan de tal año. Y yo le digo, ¿cómo sabes? Porque leo y está... o sea, lo único que no le pusieron es el nombre del carro y la empresa que ha ganado. Pero esto ya la ganó alguien que tiene este vehículo. ¿Cómo sabía? Es una persona que trabaja 20 años en el negocio de la venta de automóviles. Y me dijo, pues está absolutamente claro quién va a ganar. O sea, el problema es que se hacen... son como trajes a medida, ¿no es cierto? Estos expedientes que están direccionados para que gane una empresa en particular, ¿no? Exacto. Eso también se tiene que acabar y este sistema que ustedes proponen puede ser una salida. Esa tiene que ser la salida. Eso tiene que darse a entidades ajenas al que contrata la obra pública. Ahora, hay que ponerse a construir en el Perú, ¿no? No sé por qué perdemos tanto tiempo. Es decir, necesitamos carreteras, necesitamos puentes, necesitamos trenes, necesitamos reservorios, necesitamos... Es decir, hay tantas cosas por hacer y ahí en parte es inversión pública, pero también puede ser un sistema de concesiones bien hecho, ¿no? No estos sistemas de concesión escandalosos como la Ruta de Lima, 40 años, ¿no? Pero por supuesto, las APPs y las concesiones funcionan, pero también hay que hacer lo mismo, hay que participar a la sociedad civil organizada a través de los colegios profesionales, las universidades, ¿por qué no pueden participar también? Que tienen excelentes profesionales en ramas de ingeniería, de arquitectura, ¿no? Lo que tú dices es totalmente cierto, el Perú necesita construir mucho. Mira, algunos ejemplos, la Panamericana Sur, en el año 85, en el gobierno de Belaúnde se quedó en Cerro Azul, kilómetro 140 más o menos, ¿no? La doble vía, la autopista. ¿Cuánto nos hemos demorado del 85 a la fecha? 40 años para llegar a Ica. Increíble. 40 años de 140 al kilómetro 300, ¿no? 40 años para hacer 160 kilómetros. Lo mismo ocurre con la Ramiro Prialé. Belaúnde también la dejó en Huachipa, y de Huachipa a Chosica todavía no se termina, 40 años después. Entonces esas cosas son realmente increíbles y por eso es que tenemos el déficit de infraestructura gigantesco que tenemos, ¿no? Algunos profesionales mayores, ya algunos ingenieros con larga experiencia, dicen, y no le falta razón, que en la época del RULCOP, el Reglamento Único de Licitaciones para Construcción de Obra Pública, las cosas funcionaban bastante mejor, ¿no? Probablemente habrían algunos casos de corrupción, pero las obras por lo menos se ejecutaban, se terminaban y los presupuestos eran los con los que se iniciaba la... Claro, ahora, el tema es que, no sé, yo creo que la regla tiene que ser, si tú haces una obra, tienes que hacerla al precio que se contrata, en el plazo que se contrata, con la calidad del material que se contrata. Si quieres pagar una comisión ilegal, la vas a tener que sacar de tu utilidad. Pero un momentito, te vas a correr el riesgo. Si yo te chapo, vas a ir preso y nunca más vas a contratar por el Estado. Eso, a ver si las cosas no se manejan de esa manera mejor. No sé. Pero sí, yo creo que hay que ponerse imaginativos con este tema, ¿no? Por supuesto, pero además, ¿qué está pasando? Esto ha sido tan corrompido y tan parchado todo el sistema de contratación pública, porque claro, llegaba un funcionario y decía, mira, acá hay corrupción, entonces
vamos a poner limitantes acá, y pedían más requisitos, que al final lo que hacen es direccionar, ¿no? Por ejemplo, las famosas líneas de crédito que se estaban pidiendo los últimos 3, 4 años. ¿Quiénes eran los únicos que podían tener líneas de crédito? Los chinos. Porque una línea de crédito por el 40-50% del valor de la obra a una empresa constructora peruana no se la dan. No es necesario tampoco, porque la obra está financiada por el Estado. Tenemos lamentablemente, Jorge, que terminar por hoy, pero yo creo que esto es una discusión y una conversación que tenemos que continuar, ¿no? Porque yo creo que por ahí va una de las soluciones para la reactivación de la economía peruana. Tenemos que despedirnos, yo los dejo con Karina Noboa, conmigo será hasta mañana. Muy buenos días. Hemos presentado Hablemos Claro.